Amén. No sé por qué, pero presiento, ¿no? Como que, no digo siento porque a veces sentir, o veo, o percibo que el Señor está obrando en la iglesia. Y no es que no haya obrado, sé que está obrando, pero de una forma especial. Amén. Y estoy así con unos hermanos que nos juntamos, oramos, leemos la Biblia. Claro, y a veces me sorprende, ¿no? Pero es necesario entender y saber, porque al final nuestro crecimiento proviene de saber qué es lo que Dios dice de nosotros y de entender lo que Dios habla. Amén. Porque la palabra nos dice que lumbrera es a nuestros pies la palabra de Dios. Y si nosotros caminamos en oscuridad, no sabemos hacia dónde ir. Sin embargo, cuando la luz de la palabra nos alumbra el camino, empezamos a ver. Y la oscuridad parece muy poderosa cuando no hay luz. Pero es que cuando se enciende la luz, la oscuridad es tan débil que desaparece. Amén. Por lo tanto, cuán importante es nosotros conocer la palabra de Dios. Y hoy quiero darte solamente ahora una información y un detalle de cómo nosotros tenemos que leer y escudriñar la palabra de Dios. Porque a veces, ¿no? A veces uno lo que hace es abrir la palabra y empezamos a leer y decir, bueno, tengo que llegar al capítulo 2 hoy, y leemos. Y esto, hermano, no es leer la palabra de Dios. Esto es querer quedar bien con nosotros mismos, no sé, engañarnos a nosotros mismos. Esto no es leer la palabra de Dios. Por eso a veces nos falta ese crecimiento espiritual. Aunque sea leer un versículo en un día, pero leerlo y escudriñarlo bien. Amén. Es decir, yo voy y agarro una porción de la palabra, aunque sea una pequeña porción, pero de ahí yo tengo que primero orar, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación y luego sumergirme en la palabra. ¿Qué me quiere decir la palabra? Y si la tengo que repetir 100 veces, lo repito hasta que la palabra me hable. Amén. Y aunque solo sean 2 o 3 versículos, pero la palabra es viva y eficaz. La palabra, cuando nos habla y entra a nuestro corazón, nos transforma y nos cambia. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar. No es voy a leer, hoy he leído un capítulo y luego, ¿qué has leído? Que no lo sé ni lo entiendo. Por eso nosotros centrémonos en una porción de la palabra y saquemos lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. Y otra técnica muy buena es que podemos leer la Reina Valera, que a veces está traducida del original, que hay muchas palabras que ni entendemos. Por eso es bueno tener otra versión al lado. Nueva traducción viviente, Dios habla hoy, y vamos ahí mirando de una versión a otra. Pero porque por mucho que uno predique, por mucho uno que predique la palabra, lo que tiene que hacer la palabra en nuestros corazones es impactar nuestras vidas, es hablarnos. Amén. Como siempre compartimos, rema,
Remas cuando la palabra misma se te es revelada al corazón y eso te queda ahí sembrado y grabado. Y es cuando empezamos a cambiar nuestra vida y acercarnos a poder entender lo que Dios habla. Amén. Bendito Dios. Hoy quiero exponer, no quiero extenderme mucho, pero quiero darte una buena noticia hoy. Quiero exponerte una verdad. Y una verdad que necesitamos entender y necesitamos saber. ¿Saben qué pasa? Que el cristiano muchas veces camina frustrado. Cansado. Desesperado. Porque parece que camina con todas sus fuerzas y parece que en vez de ir avanzando retrocedemos. Amén. Porque hay una batalla con nuestra carne. Hay una batalla contra el pecado. Pero ¿saben qué? A veces no sabemos pelear esa batalla. Hoy te hago 3 preguntas. ¿Estás frustrado y cansado de batallar con tu carne y tus debilidades? ¿Sientes que no das la talla y crees que el Evangelio no es para ti? ¿Estás buscándote? Porque tienes la sensación de estar en un limbo sin identidad y más perdido que pez fuera del agua. No sé cómo lo vas a traducir, pero el Señor te bendiga y te dé la capacidad. Estás experimentando estas cosas como cristiano, como hijo de Dios. No tienes identidad. Estamos perdidos. ¿Estás perdido? ¿Saben por qué es eso? ¿Saben por qué nos ocurre esto? Porque no conocemos nuestra identidad en Cristo. La palabra habla mucho sobre esto. Y esto nos ocurre porque no conocemos nuestra identidad o nos olvidamos de nuestra identidad en Cristo. El ser humano es experto en transgredir verdades. Por eso hoy quiero exponer una verdad, porque somos expertos en darle vuelta y transgredir así la verdad. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué ocurre esto? Porque el ser humano, nosotros siempre tenemos la necesidad de ser los protagonistas. Siempre tenemos esa necesidad. Creo que está dentro, está ahí, arraigado dentro de nuestro ser, que necesitamos ser los protagonistas. Al ser humano le cuesta mucho recibir algo sin tener que ser el protagonista. Nos cuesta mucho poder recibir algo si nosotros no somos los protagonistas. El primer paso para obtener nuestra nueva identidad en Cristo se consigue, ¿saben cómo? Por fe. Así de sencillo. Nuestra nueva identidad en Cristo se consigue por fe y no por nuestro esfuerzo humano. Amén.
No sé si lo vas pillando. Y nos cuesta entender estas cosas porque en lo profundo, con la poca experiencia que yo tengo, me he dado cuenta que en lo profundo de nuestro ser necesitamos ser los protagonistas para sentirnos bien y para sentirnos plenos. Y no es así. Porque con el esfuerzo humano hay muchas cosas en el Señor que son imposibles. Que no se pueden. Y una de las cuales es tener esa identidad en Cristo Jesús. Por lo tanto, el primer paso es tener fe. Amén. Yo obtengo esta nueva identidad en Cristo por fe y no por esfuerzo humano. Normalmente, erróneamente creemos que con el esfuerzo humano conseguimos cambiar nuestra vida. Sin embargo, en realidad es al revés. Es decir, yo me esfuerzo para encontrar con mis fuerzas esa identidad que Dios quiere de mí. Y yo me esfuerzo para ello. Esto es lo primero que nosotros pensamos y lo que tenemos aquí injertado en nuestra mente, que es, yo me tengo que esforzar para encontrar esa identidad que le agrada al Padre. Pero sin embargo, eso es al revés. Yo tengo fe en Cristo Jesús. Yo, por fe, tomo esa identidad en Cristo Jesús y luego en mí se transforma en hacer cosas buenas para Dios. Cuando esto es importante, porque eso tiene que ser una revelación en tu vida y en tu corazón. Por eso empecé con lo que es importante, que nosotros escudriñemos la palabra de Dios para que la misma palabra se nos revele al corazón. Es diferente que yo te esté hablando y te esté contando algo que tú vayas a la palabra y esa palabra te hable al corazón. Que sea el mismo Espíritu Santo que te revela al corazón su verdad. ¿Saben por qué? Porque eso transforma nuestras vidas. Eso es un sello que Dios pone en nuestro corazón y se hace vivo en nosotros. Cuando se nos es revelada esta nueva identidad en Cristo, cuando se nos es revelada esta nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús, la creemos, la aceptamos. Y los frutos visibles, esos frutos visibles de nuestra nueva vida van a empezar a desarrollarse en nuestro interior y se harán visibles en nuestra manera de ser y actuar. Amén. Así que es lo contrario de lo que siempre habíamos pensado. Yo tengo que hacer para poder ser de bendición. O para poder agradar a Dios en ese caso. Pero la palabra me habla de otra cosa. Yo tengo que creer lo que Jesús hizo por mí para yo poder entender lo que soy delante de Dios. Amén. ¿Lo hemos entendido? ¿Cómo podemos conseguir esa nueva identidad? Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Miren lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, que dice es nueva criatura.
las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Bendito Dios. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Lo afirma. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo en la Biblia significa estar unido a Jesucristo por medio de la fe. Porque todo se trata de la fe. Amén. Por lo tanto, nos dice estar en Cristo. Estar en Cristo. Y yo me acerco a Cristo por medio de la fe. Amén. Miren, Juan 1:12. Yo voy leyendo, escuchen. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Se trata de creer. A todos los que le recibieron y creyeron en Él, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que si confesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, ¿qué serás? Salvo. Amén. Se trata de creer. Se trata de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Bendito Dios. Por eso se trata de fe. Es decir, si alguno está en Cristo Jesús, ¿cómo sé si estoy en Cristo Jesús? Si tú crees que Él es tu Señor y Salvador. Si tú crees que Él dio su vida por ti. Si tú lo aceptas como tu Señor y Salvador y vives por Jesús, tienes a Jesús. Amén. Tienes a Jesús. Y estás en Jesús. Bendito Dios. Nueva criatura es. Sí. Si estás en Cristo Jesús, nueva criatura eres. Amén. Criatura, miren, proviene del latín creatus. Participio pasado de creare, que significa crear o producir de la nada. Amén. De modo que si estás en Cristo Jesús, eres una nueva creación. Eres una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ahora todo se ha hecho nuevo en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Eso significa una nueva vida, una nueva creación, la posibilidad de recibir las promesas de Dios. Es una forma de decir que se ha aceptado el sacrificio de Jesús por los pecados y que ahora se vive una vida en comunión con Él. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, si nosotros, o si, mejor dicho, para que Cristo esté en nosotros o nosotros estemos en Cristo, lo tenemos que recibir por fe.
Tenemos que recibir a Cristo por fe en nuestro corazón. Por lo tanto, el ser una nueva criatura también se recibe por fe. Amén. ¿Lo entiendes? ¿Lo entendemos? Que el primer paso es creer lo que tú eres en Cristo Jesús. No esperar a ver mis actitudes o mi manera de hacer las cosas para poder ser, para poder tener la identidad en Cristo Jesús. Primero es aceptar por fe lo que yo ya soy por medio de Cristo Jesús. Aceptar esta nueva identidad por fe en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Y ahí nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Una cosa es lo que produce mi carne, mis sensaciones y mis emociones, que Gálatas 5:19 habla de ello, porque dice: y manifiestas son las obras de la carne. Por lo tanto, muchas veces se manifiestan. Y manifiestas son las obras de la carne. Por lo tanto, la palabra dice, que muchas veces se manifestará en tu vida. Porque a la luz de la palabra se manifiestan las obras de la carne. Por eso, una cosa es lo que produce mi carne y la otra es lo que soy en Cristo por la fe. ¿Y cómo me ve Dios por medio de Jesús? Mira, presta atención, mira. Hay determinados momentos en nuestra vida cristiana que debemos batallar a las manifestaciones de nuestra carne con la fe en nuestra verdadera identidad en Cristo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque muchas veces sé que nos sentimos cristianos frustrados y que nuestro ministerio está apagado y que tenemos problemas en nuestra familia y tenemos problemas en nuestro matrimonio. Porque creemos que nuestra identidad en Cristo es por lo que yo hago y no por lo que he recibido de Dios por medio de Cristo. Y hay momentos en nuestra vida que debemos batallar contra esas manifestaciones de nuestra carne con la fe en la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, mi carne dice una cosa, pero mi espíritu dice otra. Mi carne a veces refleja que parece que no soy hijo de Dios, pero en mi espíritu soy hijo de Dios, sellado por la obra de Cristo. Y mi verdadera identidad no es lo que manifiesta la carne,
sino lo que soy en Cristo Jesús va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver y entender. Pensar así es engañarnos a nosotros mismos, porque podríamos decir que hipócritas. Pero yo te digo hoy, en absoluto, es un hecho espiritual confirmado y consumado por medio de la obra de Jesús. Y esto se llama redención. Amén. Bendito Dios. Porque Él sabe de la debilidad del ser humano. Y cuántas veces he visto jóvenes apartarse de los caminos de Dios porque les ponemos un peso encima que ni nosotros podemos cargar. Y esto es lo que les decía Jesús a los fariseos: ponéis carga sobre los demás y ni vosotros lo podéis llevar. Porque el ser humano necesita ayuda. Necesitamos la ayuda. Y la noticia es que la ayuda ya la tenemos. La noticia es que tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Y voy mucho más allá, que cuando Dios te mira, no te ve a ti, sino que ve a Jesús en ti. Esto, si tú estás en Jesús. Amén. Bendito Dios. No se trata para nada, no confundamos las cosas, no se trata de aceptar el pecado y de rendirnos a Él. Al contrario, se trata de vencerlo por medio del poder del Espíritu Santo con la fe en Jesús. Es como que nosotros desaparecemos para que Cristo tome nuestro lugar. No se trata de acomodarnos a bueno, pues esto, y aferrarnos al pecado. No se trata de rendirnos al pecado y aceptarlo como parte de vida. No, es que muchas veces se manifestará en nuestras vidas. Se manifestarán las obras de la carne. Y te doy esta información para que no te frustres y para que en realidad tengas claro cuál es tu identidad. Porque el hecho de saber que hemos hecho las cosas mal y que necesitamos un cambio, esto ya es una oración delante del Señor. Y cuando entendemos y comprendemos que por eso vino Jesús, para vencer todo esto, nosotros nos ponemos en nuestro lugar, en el lugar que nos corresponde como hijos de Dios. Amén. Y así podemos seguir hacia adelante hasta cumplir el llamado y el ministerio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Por eso se trata de tener claro lo que tú eres en Cristo Jesús. Se trata de tener claro tu identidad en Cristo Jesús. Bendito Dios. Por lo tanto, nosotros desaparecemos para que Cristo tome nuestro lugar. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
Segunda de Corintios 5, 15, 16. Y justo antes de cuando dijo, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra, mira, Él murió por todos, para los que reciben la nueva vida en Cristo, ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Mira qué dice aquí. Así que hemos dejado, cuando tú tienes esa revelación, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Amén. Y después de decir eso, dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros dejamos de evaluar a los demás y también a nosotros mismos con los ojos humanos, con el criterio humano. ¿Saben por qué? Porque muchas veces vamos a fallar. El cónyuge que tienes al lado muchas veces se va a equivocar y muchas veces va a meter la pata. Y nosotros somos propensos siempre a querer juzgarlo. Pero no vemos esa nueva identidad al que tenemos al lado. Nos quedamos con esas manifestaciones que surgen de nuestro pecado, de la maldición del pecado. Pero si nosotros somos maduros en Cristo Jesús y nosotros tenemos claro la identidad en Cristo Jesús, dejamos de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Y hasta nosotros mismos nos dejamos de evaluar, amén, con ese punto de vista humano, sino que evaluamos desde otra dimensión en Cristo Jesús, desde una obra completa en Cristo Jesús. Aleluya. Romanos 3, 22 al 25. Escucha, dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Dios nos hace justo a sus ojos. ¿Se dan cuenta lo que dice la palabra de Dios? Presta atención. Dios te hace justo a sus ojos. Él te mira a ti como una persona justa. ¿Cuándo qué? Cuando obras bien, cuando haces lo correcto, cuando eres perfecto. O sin embargo dice, cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Es decir, que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, Dios nos ve con ojos de justicia. Porque si no fuera así, la obra de redención sería imposible. Porque nunca llegaríamos a ser lo verdaderamente justos y santos para poder tener ese acceso a la presencia de Dios. ¿Tú has pensado alguna vez cómo puede ser que el Espíritu Santo, siendo santo, puede venir a morar dentro de ti? Un cuerpo lleno de pecado. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo, porque Dios y el pecado no se pueden unir?
Dios y el pecado no se pueden unir. Sin embargo, dice la palabra que el Espíritu Santo vino a morar en ti. Y tú eres perfecto. No te equivocas. Guardas tú toda la ley. Guardas todos los mandamientos de Dios. Eres justo por tus propias fuerzas. El que tienes al lado, a veces nosotros como que juzgamos al que tenemos al lado con nuestro propio juicio. Es que no se estás haciendo las cosas bien. Es que te estás equivocando. ¿Y si nos evaluamos a nosotros? Por eso dejemos de mirar al que tenemos al lado con criterio y con ojos humanos y empecemos a ver la obra de Dios por medio de Jesucristo al que tengo al lado. Amén. Por lo tanto, ¿tú crees que el Espíritu Santo vendrá a tu corazón si tú no eres perfecto? Imposible. Imposible. Dios y el pecado no se pueden unir. ¿Y por qué el Espíritu Santo vino a morar en tu corazón? ¿Saben por qué? ¿Quieres que te lo diga? Porque ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Y Dios ve a Cristo en ti. Y esto solamente se puede aceptar por fe. Seguimos con Romanos 3, dice, y esto es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar esa meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, ese favor inmerecido, ese premio que nosotros no merecíamos, Dios gratuitamente, Dios te regala. Y como hemos empezado al principio, ¿saben por qué nos cuesta entender esto? Porque necesitamos ser los protagonistas. Yo necesito hacer algo con mis fuerzas y mis méritos para recibir algo, pero la palabra no es así. Dios no es así. Dios gratuitamente te da. ¿Sabes por qué? Porque no lo podrás conseguir tú solo. Yo no lo podré conseguir. Es imposible. No podemos llegar a lo que Dios nos pide. Es imposible. Si no fuera por esa obra maravillosa de Cristo en la cruz, sería imposible. No podemos. Por eso Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos, sin pagar nada. Dios gratuitamente, no me lo invento, es la palabra de Dios. Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas. Escucha, las personas, el que tienes al lado, tu cónyuge, tus hijos, tus padres, tu hermano o tu hermana, son declaradas justas a los ojos de Dios. ¿Cuándo hacen? No. Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Amén. Bendito Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Amén. Ahora, dile al que tienes al lado: eres la justicia de Dios. Eso nos llena y nos da una plenitud. Eres la justicia de Dios. Y cuando se manifiesten las obras de la carne en tu vida, y esto sí que es muy importante, que seamos conscientes que lo que se manifestó no está de acuerdo con Dios. Amén. Es importante entender esto, que hacemos las cosas mal, que no nos podemos quedar con eso, que necesitamos la intervención divina. Amén. Por tanto, cuando la carne, esas obras de la carne se manifiesten y venga en nosotros este sentir de Señor, otra vez, y nosotros seamos conscientes de lo que esto se manifestó o lo que hice no esté de acuerdo con la palabra y con la voluntad de Dios, que muchas veces esto nos pasará y nos pasa. Repítete a ti mismo, háblate a ti mismo. Y tienes que decirte: eres la justicia de Dios por medio de la obra redentora de Jesús. No dejes que el enemigo te machaque. No dejes que la frustración derribe todo lo que has avanzado. No vuelvas atrás. No pienses que no estás hecho para eso. No pienses que es que no doy la talla, es que el evangelio no es para mí. Es una mentira, es una frustración de la carne. Se está manifestando las obras de la carne. Repítete a ti mismo: soy la justicia de Dios. Y no por mis méritos ni por mis obras, sino por la obra de Cristo Jesús, el cual me rescató de la muerte y sigue caminando hacia adelante, hacia la meta. Amén. Porque no depende de nuestras fuerzas, depende de nuestro Señor Jesús. Y a medida que tú vayas entendiendo eso, va a empezar a cambiar tu manera de ser. Tu carne estará más controlada. Vas a seguir venciendo. ¿Y saben cómo se llama esto? Se llama madurez. Justo cuando veníamos para acá, Valeria estaba leyendo la porción de la palabra donde dice: sean maduros. Otra vez tienen la necesidad de tomar leche, ya tendrían que comer comida sólida. ¿Y saben qué dice? Que nosotros somos maduros cuando entendemos la palabra de justicia. ¿Y qué es la palabra de justicia? Es cuando entendemos que somos justos, no por nuestras obras, sino por lo que hizo el Señor por nosotros. Bendito Dios. Y ahí maduramos en el Evangelio, maduramos en Cristo Jesús. Y ahí podemos empezar a dar a conocer la verdad. Podemos trabajar para el reino de Dios con libertad. Bendito Rey. Porque al final todo se trata de Él. Todo se trata de Él. Amén. Bendito Dios. Por eso somos la justicia de Dios. Somos la justicia de Dios. Aleluya. Cuando hayas metido la pata hasta el fondo y te des cuenta, sigue
citando esto en tu corazón. Soy la justicia de Dios. Cuando estés destrozado y que parece que no puedes seguir, aún ahí, repítete a ti mismo: soy la justicia de Dios. Y dale las gracias a Jesús. Dale toda la gloria, dale toda la honra, porque solamente por Él y para Él existimos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque todo se trata de ti. Y hoy, Señor amado, queremos unirnos como iglesia y tomar la Santa Cena, Señor amado, con este entendimiento, con esta visión, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que nos hemos equivocado. Perdónanos por las veces que hemos metido la pata, Señor. Perdónanos por las veces que te hemos dado la espalda, Señor. Somos conscientes de nuestros errores. Por eso venimos delante de ti, Señor. Y hoy entendemos, Señor amado, que es por ti, Señor, que somos justos por ti, que nos podemos acercar al Padre, Señor amado, no por lo que hemos hecho, Señor, sino por lo que hemos creído. Y creemos en Jesús. Y creemos, Señor amado, que tenemos una nueva identidad. Y esta identidad, Señor amado, es que somos la justicia, tu justicia. Gracias. Gracias. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza te pertenece a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús.